¿Qué descubrimientos capaces de cambiar tu vida nunca llegaron al mercado porque alguien poderoso no quería que los conocieras? No hablamos de ideas fallidas ni de ciencia especulativa. Hablamos de tecnologías reales, funcionales, probadas, que desaparecieron tras amenazar industrias multimillonarias. Inventos que podían durar décadas, eliminar residuos, abaratar la energía o hacer obsoletos productos de consumo masivo. La pregunta no es si existieron. La pregunta es por qué dejaron de existir. Caso 1. Al Material Indestructible de Cánamo. En 1941, Henry Ford presentó algo que parecía salido del futuro. Un automóvil cuyo chasis estaba fabricado con plástico de cáñamo industrial. No era un concepto. Era un vehículo real, funcional, construido en su planta de Michigan. Durante una demostración filmada, Ford tomó un mazo de acero y golpeó la carrocería del coche. El panel no se abolló. El material era 10 veces más resistente que el acero, mucho más ligero y completamente biodegradable. Pesaba más de 450 kilos menos que los automóviles metálicos de la época. Ford no ocultaba su visión. Imaginaba un futuro donde los coches se cultivaran, no se extrajeran de minas. El combustible sería etanol de cáñamo. La carrocería, fibras vegetales. El interior, materiales agrícolas renovables. Desde el punto de vista técnico, el material era revolucionario. Una sola hectárea de cáñamo podía producir tanta celulosa como 4 hectáreas de árboles en una sola temporada. El plástico resultante podía sustituir derivados del petróleo en casi cualquier aplicación industrial. Y ahí comenzó el problema. En 1937, apenas 4 años antes, Estados Unidos aprobó la ley del impuesto sobre la marihuana. Oficialmente no prohibía el cáñamo industrial. En la práctica, lo hacía inviable. Las regulaciones eran tan costosas y complejas que los agricultores abandonaron su cultivo. Las fuerzas del orden no distinguían entre marihuana psicoactiva y cáñamo industrial. Detrás de la ley había intereses claros. La empresa DuPont acababa de invertir millones en nylon y plásticos sintéticos derivados del petróleo y del carbón. Si el cáñamo se convertía en estándar industrial, esa inversión quedaba obsoleta. El director de DuPont, Andrew Mellon, era también secretario del Tesoro. Su banco financiaba la expansión química. Y su sobrino político, Harry Anslinger, dirigía la Oficina Federal de Narcóticos, responsable de la campaña contra el cáñamo. En pocos años, el cultivo desapareció. El coche de Ford fue desmontado. El material quedó en el olvido. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. Caso 2. La bombilla que podía durar para siempre. En 1924, representantes de los principales fabricantes de bombillas del mundo se reunieron en Ginebra. De ese encuentro nació el cártel Phoebus. Su objetivo no era mejorar la tecnología. era limitarla. Antes del cártel, las bombillas incandescentes podían durar 2.500 horas o más. Algunas versiones experimentales superaban las 100.000 horas. Los ingenieros sabían perfectamente cómo fabricar bombillas casi eternas. Filamentos más gruesos. Materiales de mayor calidad. Menor estrés térmico. Pero eso planteaba un problema empresarial. Una bombilla que dura décadas no se vende 2 veces. El cártel estableció una norma estricta. Ninguna bombilla debía durar más de 1.000 horas. Las empresas que fabricaran productos más duraderos serían multadas. Los documentos internos, revelados décadas después, muestran pruebas de laboratorio donde se medía deliberadamente el tiempo de fallo. La durabilidad se convirtió en una infracción. Existe una prueba viviente de esta tecnología. En la estación de bomberos de Livermore, California, hay una bombilla instalada en 1901. Ha estado encendida casi sin interrupción durante más de 120 años. Funciona porque fue fabricada antes de que la industria decidiera que la durabilidad era un problema. El cártel Phoebus se disolvió durante la Segunda Guerra Mundial, pero el daño ya estaba hecho. La obsolescencia programada se convirtió en norma. Hoy, incluso las bombillas LED, capaces de durar decenas de miles de horas, siguen diseñándose para fallar antes de su potencial real. No porque sea inevitable, sino porque un producto que no se rompe el modelo de negocio. Caso 3. Los tranvías eléctricos robados. En la década de 1930, Estados Unidos poseía el sistema de transporte eléctrico urbano más avanzado del mundo.
Más de 100 ciudades contaban con tranvías eléctricos limpios, silenciosos y eficientes. Los Ángeles tenía más de 1.600 kilómetros de vías. Los Red Cars de Pacific Electric Railway conectaban el centro con playas, barrios residenciales y zonas rurales. Movían cientos de miles de personas al día. Y funcionaban. Eran rentables. Reducían el tráfico. No consumían petróleo. Precisamente por eso se convirtieron en un problema. Entre 1936 y 1955, General Motors, Firestone Tire y Standard Oil crearon una empresa pantalla, National City Lines. A través de ella comenzaron a comprar sistemas de tranvías en todo el país. El patrón se repitió ciudad tras ciudad. Primero, se recortaba el mantenimiento. Luego se declaraba el sistema obsoleto. Después, los tranvías eran sustituidos por autobuses diésel fabricados por General Motors, equipados con neumáticos Firestone y alimentados con combustible de Standard Oil. Finalmente, se arrancaban las vías. Y se vendía el cobre. Los autobuses eran peores en casi todos los aspectos. Más lentos, más incómodos, más contaminantes y con mayor tasa de averías. Pero generaban algo fundamental, consumo constante. En 1949, el Departamento de Justicia destapó la conspiración. General Motors, Firestone y Standard Oil fueron condenadas por monopolio y conspiración. La multa para General Motors fue de $5.000. Los directivos pagaron $1 cada uno. Para entonces, el daño era irreversible. Las ciudades habían sido rediseñadas para el automóvil privado. El transporte público eléctrico había desaparecido. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. Caso 4. Las medias irrompibles de DuPont. En 1935, los laboratorios de DuPont desarrollaron un material revolucionario, el nylon. Su primera aplicación comercial llegó en 1940, medias femeninas. Fue un éxito inmediato. Millones de pares se vendieron en cuestión de horas. Las primeras medias de nylon eran extraordinariamente duraderas. Algunas mujeres reportaban usarlas durante meses sin que se rompieran. Para las consumidoras, era perfecto. Para DuPont, era un desastre. Los informes internos revelaban una preocupación clara. Si las medias duraban demasiado, el mercado se saturaría. La solución no fue mejorar el producto. Fue empeorarlo. Los químicos de DuPont recibieron instrucciones para reducir el denier, el grosor de la fibra. Las medias se volvieron más finas, más transparentes y muchísimo más frágiles. Un pequeño enganche provocaba una carrera que destruía toda la prenda. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el nylon volvió al mercado civil, las medias ya no eran las mismas. Se rompían con facilidad. Y se normalizó la idea de que las medias siempre se corren. No era una limitación técnica. Era una decisión de diseño. DuPont fue más allá. Sus campañas publicitarias enseñaron a las mujeres a aceptar la fragilidad como algo inevitable, incluso elegante. Hoy, la prueba de la supresión es evidente. La ropa deportiva moderna, hecha con fibras sintéticas similares, puede soportar años de uso intenso. La tecnología para fabricar medias duraderas existe desde hace décadas. Pero siguen siendo frágiles. No porque no puedan ser resistentes, sino porque no conviene que lo sean. Caso 5. La granja autosuficiente que se volvió ilegal. En las décadas de 1960 y 1970, universidades agrícolas de todo el mundo desarrollaron un concepto revolucionario: la agricultura de ciclo cerrado. Sistemas donde los residuos de un proceso se convertían en insumos de otro. El estiércol alimentaba biodigestores que producían biogás. El biogás generaba energía. El residuo del digestor se convertía en fertilizante. Los restos de comida alimentaban al ganado. El agua se reciclaba mediante acuaponía. El resultado: granjas capaces de producir alimentos, energía y fertilidad con casi cero residuos. No eran prototipos de laboratorio. Funcionaban en explotaciones reales. Para los pequeños agricultores, esto significaba independencia. menos fertilizantes comprados, menos pesticidas, menos deuda. Para la agroindustria, era una amenaza existencial. Empresas como Monsanto, Cargill y grandes productores de fertilizantes dependían de que los agricultores compraran insumos cada temporada. La respuesta no fue prohibir la idea. Fue regularla hasta hacerla inviable.
Se aprobaron normas que prohibían alimentar animales con restos procesados. Se exigieron permisos costosos para biodigestores. Las leyes de zonificación separaron artificialmente cultivos, ganado y acuicultura. Cada norma, por separado, parecía razonable. En conjunto, hacían la autosuficiencia prácticamente ilegal. Mientras tanto, la agricultura industrial enfrentaba menos obstáculos regulatorios. El mensaje era claro: puedes producir alimentos, pero no puedes producirlos sin comprar. La tecnología no desapareció. Sigue existiendo. Lo que desapareció fue el marco legal que permitía usarla. Caso 6. El microscopio de frecuencias. En 1933, un investigador llamado Royal Raymond Rife afirmó haber desarrollado un microscopio radicalmente distinto a cualquier otro existente. No utilizaba lentes convencionales. Funcionaba mediante frecuencias de luz específicas, capaces, según Rife, de hacer visibles virus vivos sin destruirlos. En una época en la que los virus solo podían inferirse indirectamente, esta afirmación era extraordinaria. Pero lo verdaderamente perturbador vino después. Rife sostenía que cada patógeno tenía una frecuencia resonante propia y que, al exponerlo a esa frecuencia exacta, el microorganismo se destruía sin dañar el tejido humano circundante. Un principio similar al de una copa de cristal rompiéndose por resonancia sonora. En 1934, la Universidad del Sur de California patrocinó un estudio clínico con 16 pacientes de cáncer terminal. Según el informe presentado, 14 mostraron remisión completa tras el tratamiento con el dispositivo de Rife. Durante un breve periodo, médicos, científicos y hospitales mostraron interés. Luego, todo se detuvo. La financiación desapareció. Los colaboradores se distanciaron públicamente. Los artículos dejaron de publicarse. Peor aún, el laboratorio de Rife fue asaltado en repetidas ocasiones. Equipos destruidos. Componentes robados. Documentación desaparecida. Rife denunció amenazas directas. El entonces director de la Asociación Médica Estadounidense, Morris Fishbein, desacreditó públicamente el trabajo, calificándolo de fraude. Según testimonios posteriores, Fishbein habría intentado adquirir la tecnología. Rife se negó. Lo que siguió fue un colapso total de su reputación científica. Nunca se realizó una evaluación independiente a gran escala. Nunca se replicaron formalmente los experimentos bajo condiciones modernas. La tecnología fue descartada sin ser realmente examinada. ¿Funcionaba el dispositivo? Esa pregunta sigue abierta. Pero una cosa es difícil de ignorar. La destrucción física de laboratorios no es un método científico. Si el enfoque de Rife hubiera demostrado ser válido, habría amenazado directamente a la industria farmacéutica, basada en tratamientos recurrentes, no en frecuencias dirigidas. Su trabajo no fue refutado. Fue eliminado. Caso 7. Las bacterias que se comen el plástico. En 2016, investigadores japoneses descubrieron algo que, hasta ese momento, se consideraba imposible. Una bacteria capaz de descomponer plástico PET, el mismo material usado en botellas y envases. El microorganismo, identificado en una planta de reciclaje, utilizaba el plástico como única fuente de carbono. Lo que normalmente tarda 450 años en degradarse, la bacteria lo reducía a componentes básicos en semanas. El hallazgo fue publicado. Los datos eran sólidos. Más aún, se aisló la enzima responsable, y en laboratorio fue mejorada mediante ingeniería genética. Algunas variantes funcionaban a temperatura ambiente, lo que hacía viable su uso a gran escala. El impacto potencial era enorme. El mundo produce más de 380 millones de toneladas de plástico al año. Una solución biológica eficiente podría transformar vertederos, océanos y sistemas de gestión de residuos. Durante un breve periodo, el descubrimiento generó entusiasmo. Luego, silencio. La financiación comenzó a escasear. Las subvenciones fueron rechazadas. Los proyectos piloto no avanzaron. El desarrollo continuó, pero a una velocidad incompatible con la urgencia del problema. Las razones para sentirse amenazados eran evidentes. La industria del reciclaje mueve miles de millones en infraestructura. Si el plástico pudiera degradarse biológicamente en origen, muchas plantas quedarían obsoletas. La industria petroquímica, que destina cerca del 8% del petróleo mundial a la producción de plásticos, también perdería mercado. En 2020, se anunció una versión de la enzima 6 veces más rápida. La noticia duró unos días.
Después, desapareció del debate público. La bacteria existe. La enzima funciona. Pero la solución capaz de eliminar miles de millones de toneladas de residuos sigue encerrada en laboratorios, mientras el plástico continúa acumulándose. No fue prohibida. No fue refutada. Simplemente, no se permitió que avanzara. Caso 8. La revolución del suelo que nunca llegó. En la década de 1940, investigadores agrícolas identificaron una de las relaciones biológicas más importantes del planeta, la simbiosis micorrízica. Hongos microscópicos que se adhieren a las raíces de las plantas y actúan como una extensión del sistema radicular. Los resultados eran contundentes. Las plantas con micorrizas absorbían más fósforo, nitrógeno y micronutrientes. Eran más resistentes a la sequía. Mostraban mayor tolerancia a enfermedades. Y aumentaban su rendimiento entre un 20 y un 40%, sin fertilizantes químicos. La implicación era clara. La agricultura podía ser más productiva usando menos insumos industriales. Durante un breve periodo, la investigación avanzó. Luego, el enfoque cambió. Las prácticas agrícolas promovidas a partir de los años 50 comenzaron a destruir sistemáticamente las redes micorrízicas. La labranza profunda rompía los filamentos fúngicos. El monocultivo eliminaba la diversidad necesaria para su supervivencia. Los fertilizantes nitrogenados y fungicidas resultaban directamente tóxicos para estos organismos. Paradójicamente, esas mismas prácticas generaban su propia dependencia. Al destruir los sistemas naturales de nutrición del suelo, los cultivos necesitaban cada vez más químicos. Las empresas de fertilizantes y pesticidas prosperaron. La educación agrícola también cambió. Universidades y servicios de extensión, financiados en parte por la industria química, enseñaban modelos centrados en insumos externos. Las micorrizas desaparecieron de los manuales prácticos. No se prohibieron. No se negaron. Simplemente se hicieron inviables dentro del sistema dominante. Hoy, décadas después, el deterioro del suelo es un problema global. Y la solución descubierta hace más de 70 años vuelve a reaparecer. Como si fuera nueva. Caso 9. El sistema de construcción instantánea. En los años 70, ingenieros estadounidenses desarrollaron un método de construcción radicalmente distinto, estructuras monolíticas de espuma. El proceso era sorprendentemente simple. Se inflaba una membrana con la forma de la vivienda. Se proyectaban capas de espuma de poliuretano. Una vez endurecida, la estructura se recubría para protección contra fuego y clima. El resultado: una casa completa construida en días, no meses. Las ventajas eran difíciles de ignorar. Menos material. Hasta un 70% menos de mano de obra. Excelente aislamiento térmico. Alta resistencia a huracanes y terremotos. Las pruebas estructurales mostraban que estas viviendas soportaban cargas extremas. Y los costos eran significativamente más bajos. Pero el sistema nunca se popularizó. El problema no era técnico. Era estructural. La industria de la construcción tradicional depende de múltiples oficios, materiales, proveedores y plazos prolongados. Un sistema que simplificaba todo eso amenazaba empleos, márgenes y cadenas de suministro completas. La respuesta fue regulatoria. Los códigos de edificación comenzaron a exigir estructuras internas convencionales dentro de las casas de espuma, anulando su ventaja. Se impusieron requisitos de resistencia al fuego diseñados para materiales tradicionales. Los permisos para sistemas no estándar se volvieron costosos y lentos. Los sindicatos se opusieron abiertamente, al reducirse la necesidad de mano de obra. Las aseguradoras elevaron primas o se negaron a cubrir estas viviendas. Algunas casas sí se construyeron. Y décadas después, siguen en pie. Con bajos costos energéticos. Mínimo mantenimiento. La tecnología funcionaba. Pero el sistema económico que la rodeaba no la necesitaba. Caso 10. El sistema de envases reutilizables que casi eliminó la basura. A comienzos de la década de 1980, un consorcio de empresas europeas desarrolló algo que hoy parecería radical. Un sistema integral de envases reutilizables para productos de consumo masivo. No se trataba de ideas piloto sin probar. El sistema fue implementado en ciudades reales, con supermercados, fabricantes y consumidores participando. El principio era simple. Envases estandarizados, resistentes, diseñados para ser usados cientos de veces. El consumidor pagaba un depósito.
Usaba el producto y devolvía el envase en cualquier punto adherido al sistema para recuperar su dinero. Los resultados fueron contundentes. La cantidad de residuos de envases se redujo entre un 90 y un 95%. Tras la inversión inicial, los costos de embalaje para los fabricantes disminuyeron. Los sistemas de lavado y esterilización cumplían estándares sanitarios más estrictos que muchos envases de un solo uso. Funcionaba. Y precisamente por eso se convirtió en una amenaza. La industria del envase desechable, plásticos, cartón, botellas, envoltorios, mueve cientos de miles de millones al año. Un sistema que eliminaba la necesidad de producir envases nuevos para cada compra ponía en riesgo ese modelo completo. La oposición no fue frontal. Fue estratégica. Comenzaron campañas que sembraban dudas sobre la higiene de los envases reutilizados, a pesar de que los procesos de esterilización superaban los estándares sanitarios existentes. Se exageraron incidentes aislados. Se ignoró que los envases de un solo uso también presentaban contaminaciones. Después llegó la presión regulatoria. Se propusieron normas que exigían trazabilidad individual de cada envase, encareciendo el sistema. Se introdujeron responsabilidades legales desproporcionadas para los fabricantes. Las aseguradoras elevaron primas hasta volverlo inviable. El comercio minorista también presionó. Aceptar envases devueltos implicaba espacio, logística y personal. Las grandes cadenas se opusieron. Los municipios, por su parte, habían invertido millones en infraestructuras de reciclaje. Un sistema que eliminaba residuos hacía que esas inversiones quedaran obsoletas. El resultado fue silencioso pero eficaz. El sistema no se prohibió. No se declaró peligroso. Simplemente no se permitió que escalara. Hoy, décadas después, el planeta se enfrenta a una crisis de residuos sin precedentes. Y la solución probada, capaz de reducir drásticamente la basura, sigue confinada a proyectos marginales. No porque no funciona, sino porque funciona demasiado bien. 10 descubrimientos. 10 contextos distintos. Pero un mismo patrón. Cuando una innovación amenaza a una industria establecida, la respuesta rara vez es competir con algo mejor. La respuesta es neutralizarla, mediante regulación, desprestigio, retrasos o simple invisibilidad. La pregunta no es si estos descubrimientos existieron. Eso está documentado. La pregunta real es, ¿por qué el encubrimiento? No necesariamente por maldad individual, sino por sistemas diseñados para proteger inversiones, no soluciones. El mundo en el que vivimos no es el resultado de las mejores tecnologías posibles, sino de las tecnologías que menos incomodaron a los intereses dominantes. Saberlo no cambia el pasado, pero cambia algo esencial: nuestra capacidad de reconocer el patrón cuando vuelva a repetirse. Porque volverá a hacerlo.